Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lorena Pérez. Hago parte del equipo de innovación pública del Grupo de Modernización del Estado del Departamento Nacional de Planeación. Antes de iniciar con esta cápsula, quisiera invitarlos a que se conecten a través de la plataforma 3D, en la cual van a poder interactuar con otros participantes del evento, van a poder construir sus avatars y van a poder vivir otra experiencia diferente. Para esta cápsula llamada Sociedad, Gobierno y Tecnología van de la mano, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Idoia Ortiz de Madrid, España. Idoia es directora y fundadora de iSchool of Global and Public Affairs. Es reconocida por su experticia en temas de GovTech, asesora a gobiernos locales y nacionales en ecosistemas de innovación pública y políticas públicas. Asimismo, coordina el primer laboratorio de GovTech en Iberoamérica llamado GovTech Lab Madrid. Tiene un MBA del MIT, una maestría en servicio exterior de la Universidad de Georgetown y en 2019 fue reconocida por Apolitical como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el gobierno digital. Entonces, pues te doy la bienvenida, Idoia. Tienes 20 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy con vosotros desde Madrid. Ya ahora son las 8 de la tarde, sé que vosotros habéis venido de almorzar ahora mismo, o sea que espero haceros una amena presentación sobre una temática que a mí, muchos de los que seguís el espacio GovTech sabéis que a mí me fascina, que son la generación o cómo generar los ecosistemas GovTech. Voy a hacer una presentación de, como decía Lorena, 20 minutos y me encantaría después que si alguien tiene alguna pregunta o respuesta tengamos oportunidad de responderla. La verdad es que me siento bastante cómoda haciendo esta presentación en Colombia, para colombianos, porque sois uno de los países en América Latina que más está apostando por este espacio y que más sabéis de este espacio. Mi lab, como todos sabéis, Laboratorio GovTech, el primer laboratorio nacional de América Latina y de Iberoamérica. Nosotros llevamos la lógica regional, vosotros nos habéis adelantado en la nacional y creo que va a ser un punto y aparte en la región. España también como nación como país ha dicho y en su plan de España Digital 2020-2025 que va a crear un laboratorio y estoy segura que nos fijaremos en lo que está pasando en Colombia para desarrollar la metodología y muchas de la práctica de este tipo de laboratorio en Madrid, bueno, en España en general. Voy a utilizar la presentación que tengo preparada para empezar a explicaros cómo, de mi punto de vista y en base a la experiencia de estos 2 últimos años trabajando desde el Public Tech Lab del Instituto de Empresa y ese año anterior que yo estuve en el MIT estudiando los ecosistemas de innovación GovTech, hemos aprendido. Siempre me gusta empezar por lo más básico, ¿qué es una empresa GovTech? Porque es un tema tan nuevo que realmente es importante tener en cuenta, bueno, de qué estamos hablando, por lo menos tener en cuenta que todos estemos hablando de lo mismo, ¿verdad? Una empresa GovTech o digamos los ecosistemas GovTech son ecosistemas donde startups y pymes digitales están usando datos y tecnologías para generar soluciones a las administraciones públicas. Y me gusta empezar por este espacio porque muchas veces cuando hablamos del espacio GovTech parece que solo estamos hablando de empresas que trabajan únicamente con lo público. Y no necesariamente. Nosotros defendemos esa idea de que es importante acercar la innovación que existe ya en el mercado a las administraciones públicas. Por lo tanto, para nosotros la definición de GovTech abarca todas esas startups que tienen soluciones, valor para lo público. Hayan trabajado o no hayan trabajado con lo público o con clientes públicos. Este es un reflejo de un estudio que hicimos, como nosotros decimos aquí en España, a pulmón, de hecho fue un trabajal, sacar una primera lista GovTech para Iberoamérica. ¿Y por qué fue tanto trabajo? Porque este espacio, como he dicho, es tan nuevo que no había una definición ni muchas de estas startups no se anuncian como startups GovTech. Por lo tanto, hubo que hacer un análisis realmente de, como decía, ¿está creando esta startup una solución, un valor para lo público, sí o no? Intentamos identificar este tipo de empresas en 4 verticales según su solución. La vertical de provisión de servicios, estamos hablando de educación, sanidad, temas de transporte, energía, gestión pública e integridad, estamos hablando sobre operativa inteligente para la administración pública, infraestructura digital y calidad democrática, que eso
cubre todo lo que es participación, transparencia, etcétera, etcétera. De este estudio, de estas 100 startups que identificamos aquí, la verdad es que salieron cosas muy, muy interesantes. La primera es que había mucha solución en la provisión de servicios y en la operativa de la administración pública. Mucha solución que podía ser aplicable en estas dos verticales. También nos dimos cuenta que muchas de las soluciones de la provisión de servicios estaban en el área de impacto social y tiene mucho sentido, por supuesto, porque estamos hablando de soluciones de educación, salud, dependencia, etcétera. También vimos que mucho de las startups o de soluciones que identificábamos como soluciones para la operativa pública venían del espacio de InsurTech o de FinTech, ¿no? de empresas que trabajaban para la lógica financiera, para sus lógicas operativas internas, que eran absolutamente aplicables a la administración pública. También nos dimos cuenta que había muchísimas plataformas de datos ya acercándose a las administraciones y que cuando preguntábamos qué tipo de cliente público tenían, muchas de estas startups decían que tenían público de la lógica urbana o local. Por lo tanto, ahí también nos dimos cuenta que realmente una, digamos, percepción que teníamos se hacía real, ¿no? Que era que la lógica local, la lógica de los gobiernos locales tenía mucho sentido para este espacio GovTech. Este año, por cierto, estamos ahora trabajando en la siguiente lista y la vamos a sacar en enero, que seguro que hay bastantes empresas colombianas, como hubo la última vez. Como veis aquí, 9 colombianas en este estudio. Os quería traer algunos ejemplos, como decía, de empresas que no necesariamente puedes pensar que sean GovTech de primeras, pero que realmente tienen mucho valor para lo público y se están acercando a lo público. Y más, por supuesto, en época de pandemia. Electronic Identification es una empresa que básicamente utiliza reconocimiento facial, hace identidad digital, utiliza inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial. Básicamente es una empresa que ha trabajado con muchísimos bancos y que ahora está empezando a trabajar con las administraciones públicas. Hace poco ganaron un contrato con la Seguridad Social del Gobierno de Francia. Tiger es una empresa que también utiliza inteligencia artificial. La verdad es que las 3 empresas que os quería presentar utilizan inteligencia artificial. Tiger es una empresa que nació en Singapur gracias a la ayuda y el apoyo del gobierno de Singapur, porque como sabéis ellos son otro nivel en esto del espacio GovTech. Fueron invertidos por el gobierno y después fueron comprados, no, fueron tratados como proveedores, hicieron pilotos con ellos y después han ido creciendo gracias a que han sido un buen proveedor para el gobierno de Singapur como cliente. Tiger utiliza, como decía, inteligencia artificial para sacar información o datos desestructurados y eso, como sabéis, tiene muchísima aplicabilidad, sobre todo en la lógica de administración pública. Por último, Citybits, otra empresa que utiliza inteligencia artificial, en este caso para identificar información en las redes sociales y analizarla de una forma que lo puedan utilizar otras personas. Por ejemplo, Citybits hizo un trabajo muy interesante en la pandemia en Colombia, identificando áreas en donde había hambruna antes de que lo identificasen otro tipo de actores y, por lo tanto, las instituciones públicas pudieron actuar de forma diferente y de forma más temprana. Estos son solo 3 ejemplos del tipo de riqueza y de solución que nos traen este tipo de soluciones. La segunda parte que es importante siempre tener o enfatizar es el por qué meternos en esto, ¿no? Trabajar con startups GovTech, como después hablaremos, y con nuevos proveedores digitales desde la administración no es fácil. Pero ¿por qué deberíamos estar haciendo esto? ¿Por qué tendríamos que estar pensando en esto? La primera es muy fácil y, como digo y decía antes, hay demasiada innovación que existe, que está ya en el mercado, que está probada, que está testada, que no es nada nuevo, que tiene una aplicabilidad absoluta en lo público, pero que por dadas las barreras existentes no se acerca, no hay ese match. Eso tiene un efecto a corto, mediano y largo plazo, que básicamente es que esa brecha al acceso a servicios de alto valor agregado se hace todavía mucho más grande. Por lo tanto, creemos que el hecho de que las administraciones públicas, los gobiernos, no accedan a esta innovación ya existente tiene una repercusión en la provisión de servicios muy, muy clara y después, obviamente, en las desigualdades que se generan en la sociedad. Por otra parte, nos damos cuenta que el hecho de trabajar con startups GovTech no solo es acceder a una nueva tecnología o innovación o una nueva solución, también obliga a las administraciones públicas a trabajar diferente. Por eso, muchos actores como el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, consideran GovTech una línea o un instrumento estratégico para promover
la modernización, la digitalización de nuestras instituciones. Primero, porque si trabajas con una empresa pequeña o enfocada en un producto o servicio específico, te va a obligar como institución a enfocarte en la lógica ciudadana, a enfocarte al usuario final. Segundo, porque vas a tener que utilizar nuevas metodologías de trabajo, sobre todo de experimentación y de evaluación continua de ese producto o servicio que estás generando con esa startup o scale-up. Y tercero, porque si quieres trabajar con este tipo o nuevos tipos de proveedores digitales para la administración, tienes que empezar a comprar de forma diferente. Y esto es muy, muy importante. Lo que nosotros estamos viendo es que una vez acercas a las instituciones públicas, a nuevos proveedores, a nuevas soluciones, las instituciones públicas hacen un trabajo ingente para poder comprar. Obviamente, dentro de la ley de contratos. No sé si pasará en Colombia, pero en España lo que pasa es que nuestra ley de contratos, de ley de compra pública, es buena. Se hizo a finales del 2017 y su espíritu era abrirse a la innovación y abrirse a la pequeña y mediana empresa. Pero la aplicación, la implementación de esa ley no está siendo tan buena. Por lo tanto, se sigue haciendo las cosas como antes, como la anterior ley. Desde luego hay espacio para comprar a pequeña y mediana empresa o por lo menos para crear licitaciones en donde este tipo de empresas sean también competitivas. Y eso estamos viendo que está pasando, creando los incentivos suficientes para hacerlo. La tercera razón por la que nosotros creemos que realmente trabajar con startups GovTech es interesante es porque este es un mercado, es un gran mercado y también es una gran oportunidad de desarrollo para este tipo de empresas. Hay que recordar que según algunas consultoras internacionales como Accenture, el mercado de compra tecnológica por parte de los estados a nivel global, a nivel anual, es de 400.000 millones de dólares. Dice, según Gartner, la otra consultora muy especializada en temas tecnológicos, que este mercado de compra tecnológica por parte de los estados va a llegar al billón en el 2025. Y solo para daros un ejemplo muy cercano a nuestra tierra, por supuesto a España, España como estado y comunidades autónomas gastan 2.000 millones anuales de euros para la compra tecnológica. Por lo tanto, pensamos que si somos capaces de abrir este mercado tecnológico de la compra pública digital, un pequeño espacio a la pequeña y mediana empresa innovadora en nuestros territorios, estaremos creando grandes oportunidades económicas y de desarrollo para este tipo de empresas. Como digo, son solo 3 razones, pero para mí son las más importantes. Pero obviamente no solo son cosas positivas, también, como decía, esto cuesta y cuesta mucho. Hay muchas barreras por las cuales este espacio GovTech cuesta que surja de forma natural. Y cuando hablamos de barreras, yo en la última parte siempre pongo la contratación, porque cuando hablamos de barreras GovTech siempre todo el mundo dice la contratación pública. Y estoy totalmente de acuerdo. La contratación es una de las barreras más importantes, pero no es la única. Y me gusta también recordar que aunque tuviésemos la mejor contratación o ley de contrato público, si antes no sabemos experimentar antes de comprar a escala, si no sabemos evaluar lo que funciona o no tecnológicamente, si no nos acercamos a espacios precomerciales para saber lo que existe en el mercado y lo que funciona en el mercado, nunca vamos a comprar bien. Por lo tanto, creo que hay barreras muy, muy importantes que también impiden, que quizás sean menos visibles que la barrera de la contratación, que también impiden que esta relación entre startups GovTech o empresas GovTech se dé con la administración pública. Como comentaba, lógicas culturales, de lenguaje, espacios alejados. O sea, si os dais cuenta, por lo menos lo que pasa en España, es que en los foros de innovación, en donde están todos los inversores, en donde están todas las corporaciones, no están las administraciones públicas. Y en los foros de la administración pública no se ve pasar a ninguna startup. Por lo tanto, crear esos espacios precontractuales no tan agresivos comercialmente, sino en donde se vayan generando esas nuevas ideas, se co-creen otras posibles oportunidades, es muy, muy importante, más allá de la contratación. Dicho lo que es GovTech, la importancia o por qué es interesante pensar en este espacio, especialmente en pandemia, las barreras que encontramos, la siguiente parte que os quería explicar eran los tipos de programas que se han ido desarrollando precisamente para intentar terminar con estas barreras y empezar a crear canales específicos para que esta relación entre startups y gobiernos fluya de otra manera. Este tipo de programas lo que vemos es que tienen 3 objetivos en común, la mayoría de ellos. Uno es identificar nueva innovación, como decía, pero enfocado en problemas específicos. Todos ellos utilizan metodologías de innovación abierta, identificando un reto específico para llamar al mercado. Segundo, tienen como objetivo acercar a sus equipos a nuevas tecnologías, pero también a metodologías ágiles, la experimentación y el uso de los datos. Otra vez, la startup y la nueva provisión de servicios es solo una excusa o es también una excusa
para movilizar otro tipo de cambios dentro de la administración. Y tercer objetivo es abrir las instituciones, como decía, a nuevos proveedores, creando ecosistemas en torno a las administraciones públicas que estén constantemente pensando en soluciones. Vertebrar todo eso no es fácil y crear unidades GovTech que puedan generar, como decíamos, identificar soluciones para problemas concretos, empezar a mover culturalmente la forma de trabajar de la institución y crear ese ecosistema en torno a las instituciones y sus problemas es lo que hacen este tipo de laboratorios GovTech. Esto es una foto que va a cambiar absolutamente a partir del 2021. Como digo, este espacio GovTech es muy nuevo y desde el 2015 empezaron a crearse los primeros programas. Una referencia, por supuesto, es el Startup in Residence de San Francisco, de la ciudad de San Francisco, y hemos visto que poco a poco ha sido un goteo de creación de laboratorios GovTech hasta el 2020. Ahora os enseñaré, voy a saltar hasta llegar a esto. Esta es la imagen actual de laboratorios GovTech y seguramente habrá más, pero estos son los más importantes según un estudio que hizo Creators, creo que fue a mediados de este año. Aquí falta el laboratorio MILAB, aquí falta el laboratorio nacional que va a ser de España, faltan muchos más que vemos que se van a generar y que todavía no están en esta página. Por eso digo que esta foto que vemos aquí ahora va a cambiar mucho en los próximos años. Este tipo de programas, como os decía, utilizan metodologías de innovación abierta para acercarse o empezar a movilizar estos temas. Las metodologías de innovación abierta, todos sabéis lo que son, básicamente los traen a una lógica de administración pública y tienen los pasos típicos, la identificación de problemas, la comunicación al reto a un mercado de proveedores, a la comunidad de innovadores, se identifica una startup o una empresa específica y ahí hay dos líneas de trabajo. Cuando hay una identificación de una solución concreta a ese problema, hay programas que básicamente lo que hacen es un piloto, un proceso de piloto, y lo que aprenden en ese proceso de piloto informa a licitaciones futuras. ¿Quiere decir eso que esa licitación futura puede comprar directamente a esa empresa? No, esa empresa que ha pilotado va a informar a una licitación futura y que, por supuesto, va a ser competitiva en esa licitación, pero obviamente no se le puede dar directamente a esa empresa. Se tiene que pasar por la lógica de licitación. Pero esto hace mucho, moviliza muchísimo, porque está empezando, informa demanda futura. Lo que tenemos el problema, de las instituciones públicas a día de hoy es que su demanda futura de tecnología depende de lo que conocen hoy. Y como lo que conocen hoy no son este tipo de soluciones, nunca demandan este tipo de soluciones. Por lo tanto, crear este tipo de canales ayuda a que la administración pública o esa institución específica vaya pidiendo este tipo de innovaciones en el futuro. Puede pasar también que tú saques un reto, vayas al mercado y no haya una solución. En eso, en lo que estamos viendo, son espacios de co-creación, en donde las administraciones públicas, junto con equipos determinados, que pueden ser una startup o una consultora de software o una universidad, co-crea una solución específica. Y esto se suele canalizar por la CPI, la compra pública innovadora, sobre todo la parte precomercial que buscan unos TRLs bajitos y entonces generan y canalizan ahí las lógicas de pilotaje, de testeo y el escalado de la compra pública. Es un esquema, como digo, bastante simplificado lo que estáis viendo aquí, pero creo que explica muy bien qué tipo de trabajo o metodología utilizan este tipo de programas. Como digo, y os he explicado antes, son programas que, cuando decimos aquí, yo siempre lo digo, nosotros no hemos inventado nada, lo que sí que hemos hecho es aplicado la metodología que vemos que funciona en otros sitios, lo hemos integrado a las operativas típicas de las instituciones españolas. Y eso es importante decirlo. Y que sé que está trabajando en eso MILAB. O sea, al final, este tipo de metodologías son comunes, pero al final tu lógica pública, tu cultura de la institución, las relaciones entre la administración y la lógica política son muy diferentes en diferentes sitios. Por lo tanto, tienes que ser capaz de coger esa metodología que funciona en otro sitio y aplicarla a tu contexto real. Esto simplemente era, como decía, este es el Startup in Residence de San Francisco, que empezó en el 2015, ahora es una fundación y está trabajando con 38 ciudades más en Estados Unidos. Este es el programa, el GovTech Lab Madrid, que creamos nosotros este año. Básicamente es un programa en donde trabajamos con 24 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, haciendo lo que os decía, identificar retos, buscamos proveedores no tradicionales, acercamos estos dos mundos, pilotamos, experimentamos y difundimos y crecemos. Cuando os decía antes que era importante ver qué valor puedes crear con este tipo de programas en tu entorno específico, esto es un buen ejemplo. Nosotros somos una universidad, no somos una institución pública
Y como universidad nos gusta enseñar y de forma aplicada. Por lo tanto, nos dimos cuenta que nosotros teníamos la oportunidad de ser un laboratorio de enseñanza y aprendizaje de este tipo de metodologías. Nosotros no tenemos como objetivo ser los operadores de laboratorios GovTech de las instituciones públicas. Lo que nosotros queremos es que una institución pública venga con nosotros un año, y cuando digo un año es un año, pase por este programa, hagan de verdad este proceso de metodología, haya mucha formación, nosotros damos mucha formación, tanto teórico como, digo, práctica, y a partir de eso se puedan hacerlo ellos en el territorio. Además de generar este tipo de enseñanza en la metodología, les ayudamos a identificar qué actores tienen que activar en su territorio, qué tipo de herramientas que ya tienen pueden utilizar para hacer estos ecosistemas GovTech, cuál sería la estrategia oportuna en base a lo que ellos tienen para poder lanzar este programa y tener los siguientes pasos claros para los siguientes años. Esto era para nosotros lo que tenía sentido, pero como digo, esto cada una de las instituciones, sea del sector público o del privado, tienen que ver en cómo pueden aportar valor en este espacio utilizando estas metodologías. Ya me voy a terminar porque creo que llevo unos 20 minutos hablando, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de explicar un poquito más más allá de las unidades GovTech. Como decía antes, esto de generar unidades GovTech o laboratorios GovTech es un punto importante que creemos que ayuda a canalizar estos espacios y es lo que se ha hecho en otros países. Pero además de crear esta unidad de GovTech, tienes que tener una estrategia GovTech. Esto es lo que llamamos, aquí veis muchas cosas, no voy a ahondar en ninguna de ellas, pero básicamente esto es lo que nosotros llamamos nuestra ballena GovTech. Esto lo generamos con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en un primer informe que hicimos con ellos sobre este espacio. Y básicamente nos dábamos cuenta que para generar este tipo de ecosistemas lo que necesitabas eran dos cosas, compromiso político y una estrategia GovTech. Compromiso político, ¿por qué? Porque esto es difícil, porque cuesta mucho movilizar todo lo que se tiene que movilizar. Y porque, por otra parte, necesitas una estrategia, porque como cuesta tanto, no puedes empezar creando una superunidad de laboratorio GovTech. Nadie te la va a comprar porque nadie va a entender al principio lo que es esto. Por lo tanto, hay que empezar pequeño. Esto, que decimos la ballena, básicamente identifica 3 tipos de actividades, en tipos de acciones, políticas públicas GovTech, actividades en compra pública, actividades en canales de financiación y apoyo a startups, y después las ordena según la complejidad política, regulatoria y presupuestaria que se tiene. Esto es una estrategia más y, como digo, hay que atraerla y traerla, contextualizarla al territorio de cada uno, pero creo que es un buen ejemplo del tipo de estrategia y del tipo de herramientas que se pueden tener para promover este tipo de ecosistemas. Me voy a quedar aquí, podría estar hablando, en mi caso, toda la noche del espacio GovTech. Como decía, creo que es un espacio de oportunidad. Creo que vamos a ver mucho y vamos a oír mucho sobre GovTech los siguientes años. Y bueno, me quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o apoyo que necesitéis en este espacio. Y si tenemos algún espacio para preguntas, estaría encantada de responder. Muchísimas gracias. Listo, por ahora en el chat no tenemos preguntas. No sé, Idoia, si quieras terminar estos 7 minutos de finalizar tu presentación. Bueno, perfecto. Si puedo conseguir si tenemos 7 minutos, sí que voy a seguir con la parte esta que decía de políticas públicas GovTech. Básicamente, como decía esto es una imagen rápida de todo lo que se puede hacer en este espacio. Como digo, se pueden dividir estas acciones o actividades en 3, en políticas y actividades GovTech. Perdón, ¿estoy con la pantalla todavía o no? ¿Veis la presentación? Sí. Vale, perdonad. Bueno, básicamente vamos a ver 3 tipos de actividades: apoyo a startups GovTech, contratación pública y políticas y actividades GovTech. Las políticas y actividades GovTech hay muchas, se pueden hacer muchas. Yo he puesto aquí de las más fáciles a las más complejas y son algunas ideas que vemos que funcionan. Crear espacios precontractuales. ¿Qué quiere decir eso? Como antes había dicho, hay muchísimo problema porque los pasillos por donde van las startups no son los pasillos por donde se encuentran las administraciones públicas. Crear un evento GovTech, un GovTech Day, un foro GovTech, bueno, hay mucho de este estilo ahora moviéndose. Lo que te ayuda sobre todo es
ponerles a un mismo sitio y que se escuchen unos a otros. Obviamente ahora en época de pandemia no es fácil hacer espacios en donde realmente haya esa relación más humana o presencial, pero también están funcionando muy bien los espacios digitales. Esto es barato, es fácil de hacer y empieza a movilizar este ecosistema. Después se pueden empezar a desarrollar retos. Sin tener unidades especializadas, se pueden intentar ayudar a crear esos retos que lanzas al mercado, lanzas a la sociedad, diciendo, bueno, estos son mis pain points, estos son mis problemas. Eso ya es un cambio bastante importante. Lo perfecto sería intentar canalizarlo para empezar a pilotar ese tipo de soluciones que puedan ser identificadas de esos retos. Pero el mero hecho de decir a la sociedad, oye, este es mi problema, es una gran diferenciación. Uno de los problemas que veíamos, sobre todo en las primeras sesiones que hacíamos con las startups, es que los que nos decían es que no sabemos qué problemas tienen, porque no son transparentes en este sentido las administraciones públicas. Las administraciones públicas nunca reconocen el problema que tienen, porque no han tenido incentivos para hacerlo. Entonces, esto también es una forma de trabajar diferente. Como decía, otra de las posibilidades son crear laboratorios, unidades GovTech. Para mí esto es, creo, es un paso que hay que hacer sí o sí, pero creo que es un paso que pues, se puede hacer después de otros muchos. La generación de unidades GovTech lo que te va a permitir es canalizar y movilizar esta narrativa comunitaria tanto interna como externamente. Y creo que crear este tipo de espacios especializados con gente especializada que se dedique a movilizar este tema es importante, porque esto no pasa de casualidad. Y por último, una de las cosas que vemos que sería interesante y que todavía lo hemos visto en países anglosajones, pero no lo hemos visto en España ni en América Latina, en la agenda es la creación de fondos de pilotaje GovTech. Como sabréis, muchos de los que trabajan en la administración pública no hay espacios de piloto, no hay espacios de experimentación. Y no hay espacios porque primero no hay cultura de experimentación y pilotaje, pero tampoco hay presupuestos y lógicas contractuales. Estoy hablando de España, pero es verdad que pasa esto en muchos países. En España nosotros pilotamos con contratos menores, que no es su objetivo, pero los contratos menores son los contratos, que me imagino que les llamaréis igual, que básicamente no tienen que ir a licitación. Son pequeños espacios, no es mucho dinero, en España son 15.000 euros, no es fácil pilotar solo con 15.000 euros, pero por lo menos dejan ese espacio para hacerlo. Tener espacios o un fondo de donde se pueda sacar una inversión o una financiación para poder hacer este tipo de pilotos con un poquito más de escala, que realmente se pueda hacer el assessment bien de lo que funciona o lo que no funciona, es importante. Por último, la contratación pública. Perdón, lo penúltimo, la contratación pública. Como decíamos, esta es una de las grandes barreras. Lo que vemos nosotros o lo que estamos intentando empujar, como decía antes, era que se generen licitaciones amigables para pymes y empresas innovadoras. ¿Quiere decir con esto que las corporaciones grandes no van a estar invitadas? Ni mucho menos. Como decimos y sabemos todos, las licitaciones tienen que ser competitivas, abiertas, transparentes para todo el mundo, para todos los actores. Pero lo que sí pensamos es que la forma de diseñar una licitación puede dejar fuera de un plumazo a mucha empresa con muchas grandes soluciones, que por temas de solvencia o porque son demasiado nuevas o porque, porque tienen solo 5 trabajadores, pero realmente tienen un track record buenísimo, no pueden acceder a ese tipo de licitaciones. Por lo tanto, eso es una forma de trabajar. La compra pública innovadora, como decía, también es un espacio interesante. A ver, esto depende de cada uno de los países y la lógica regulatoria de la CPI en cada uno de los países. Hay países que la tienen más fácil o más sencilla, otros no. En España no es fácil hacer la compra pública innovadora y te lleva mucho tiempo, pero nosotros creemos que realmente es un espacio de oportunidad para seguir desarrollando este tema. Por otra parte, vemos que hay cosas que son interesantes y que han funcionado, cosas o políticas que han funcionado en otros espacios, por ejemplo, crear objetivos porcentuales de contratación a pymes. Este es un gran ejemplo del Reino Unido. Ellos, a principios del 2010, decidieron poner un objetivo porcentual por el cual creo que era un 45% de la contratación pública del gobierno inglés en el 2018 tenía que ser mayor de 45%, creo que era algo así. Lo cumplieron y lo sobrepasaron. Entonces, crear esos objetivos políticos o de política pública en este espacio también ayuda. Y, por supuesto, la formación en contratación y transformación. Nosotros lo que vemos, por lo menos otra vez en España, es que hay una necesidad absoluta de formar a los equipos de contratación para hacer cosas diferentes. En España funciona el copy-paste. Esto es, cómo he hecho yo la licitación y cómo he hecho la solvencia y cómo he creado la no sé qué de los últimos 10 años, lo hago de la misma manera. Y no porque haya mala intención, sino porque no hay tiempo y normalmente los equipos de contratación tienen
un montón de trabajo que hacer y no están como para ver cómo vamos a sacar esto o lo otro. Entonces, el primero, formarles. Segundo, promover o fortalecer este tipo de equipos. Tercero, darles espacio para que realmente puedan, dentro de la ley de contratación, empezar a probar cosas nuevas, también ayuda. Y por último, el tipo de política pública que es más al apoyo a la oferta, a las startups GovTech. Primero, hay cosas que no son caras, que no van a pedir cierta inversión, como por ejemplo, si tienes una línea de apoyo a startups en tu territorio, en tu ayuntamiento, pues crea o prioriza el espacio GovTech en esa línea de fondos o programas de startups. Es una forma barata de empezar a movilizar el espacio GovTech en tu territorio. Crear un programa de subvenciones que apoye a aceleradoras, incubadoras, inversores, etcétera, que también apuesten por el espacio GovTech. La última, más compleja, pero que también muy interesante, pues promover la inversión en este espacio siendo un inversor institucional en fondos o en fondos de fondos para el espacio GovTech. Bueno, estas son solo algunas ideas. Como decía, lo hemos trabajado mucho con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. CAF está trabajando muchísimo con MILAB, está trabajando de forma muy intensa en Colombia en general. Bueno, estos son dos de los informes que hicimos con ellos. El de la derecha es un informe corto. El largo de 30 recomendaciones GovTech es el que tenéis a la izquierda y mucha de la información que hoy he compartido con vosotros van a estar ahí. Y ahora sí que creo que no tengo nada más que decir. O sea que, Lorena, me quedo aquí. Espero que os haya gustado la presentación y, como decía, lo que necesitéis en este espacio, encantados de colaborar y apoyaros. Muchas gracias, Idoia, por tu presentación y a todos los participantes. Suena el trueno porque va a llover. Quería preguntarte dónde podemos encontrar esos informes, esos estudios. Si los buscáis, GovTech y el futuro del gobierno en Google te va a salir porque es fácil de... Y el corto creo que es govtechiberoamerica.es el tema. O sea que ahí los podéis encontrar, pero se buscan googleando, se buscan enseguida. GovTech y el futuro del gobierno, os va a salir todo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Idoia, y los invitamos a todos a seguir con el siguiente espacio. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, chao, que estén bien.